su gracia y pues mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Amén, amén, amén. Muy buenos días, amigos, hermanos en Cristo. Que el Señor les dé hoy mucha gracia de lo alto de su palabra y nuestra comunión en Cristo crezca para su alabanza. Les saludo con la paz del Señor y qué bueno es empezar una mañana con el Señor, escuchando buena música, dedicándole a Él y darle la gloria que Él se merece. Nuestro Señor es precioso. Él es el más apreciado. La Escritura nos dice acerca de la belleza de nuestro Señor Jesucristo y por eso hoy podemos también nosotros tener este espíritu de ganar a Cristo, de ganar su palabra, de adquirir, de inquirir lo que es de Él, preferirle a Él en nuestra vida. El hombre piadoso trata de ganar a Cristo, trata de ganar, inquirir su palabra. Y espero que cada uno de ustedes también tenga ese mismo deseo. Nuestro tema de esta mañana se basa en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
acercando a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Y dice aquí, ciertamente para los hombres es desechada, pero para Dios escogida y preciosa. Cristo es como esa piedra preciosa. La Biblia nos habla también en Hebreo 1:3 que Él es el resplandor, dice la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesucristo es el resplandor de su gloria. Es precioso. Y mirando a Jesucristo como nuestro premio, porque en Él tenemos la vida eterna, en Él tenemos gozo eterno, en Él tenemos comunión con el Padre. La persona de Jesucristo es preciosa. Entonces en esta mañana, como la Escritura nos dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Cristo es la representación de la gloria de su Padre. Y por eso nosotros miramos a Él como nuestro premio. Espero que vos y tu familia puedas mirar de esa manera. Hay tantas cosas en este mundo que consideramos preciosa, pero no puede sobrepasar, no puede igualarse a lo que es Jesucristo para nosotros. Cristo es precioso en su persona. Por eso nosotros le amamos a Él. Ese es el primer punto que considerar, ese es el primer punto que tenemos que volver a repensar. Cristo es precioso no solamente en su persona, sino que también Él es precioso en relación a sus oficios. ¿Qué oficios tiene Jesús y que está realizando y está trabajando a favor de nosotros? Uno de sus oficios es la de ser profeta. ¿Qué hace un profeta? El profeta recibe la palabra y comparte la palabra con su pueblo. Nosotros recibimos la palabra de Dios a través de Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, nosotros hoy no podríamos inquirir, no podríamos nosotros entender, no podríamos nosotros utilizar la palabra para vida eterna. Él es el que vino a darnos la revelación especial, la revelación que a nosotros nos llevará a la vida eterna. Entonces ese oficio de profeta, de que Él haya recibido la palabra y de que Él nos haya entregado la palabra, a nosotros nos resulta para vida eterna, para vida abundante. Entonces Jesucristo es precioso por sus oficios y mencionamos su oficio de profeta. Y también Jesucristo es rey. Ese es otro de los oficios de Jesucristo. Jesucristo es rey ahora. Él está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí Él está reinando. Él está extendiendo su reino. Parte de su reino nosotros somos. Y cada vez que una persona se convierte y recibe la salvación, el reino de Cristo se extiende. Por ese motivo, nosotros le tomamos a Jesucristo como precioso y es precioso para nuestra vida porque puede cambiar, transformar, darnos vida que realmente necesitamos y a través de Él otras personas y otras y así sucesivamente. La palabra de Dios podemos mirar en
Hechos capítulo 16 y ahí podemos detenernos un rato para ver esta parte de lo que dice la Escritura. 16:14. Hechos 16:14 quisiera compartir con ustedes en este momento. Esta palabra tiene que ver con lo que estoy diciendo, que uno de los oficios de Jesús es la de rey. 16:14 dice así: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Jesucristo es precioso y tiene poder para transformar y convertir la vida de las personas. Lo que el hombre puede cerrar, el Señor puede abrir. Una vez como esta mujer, mi corazón estaba cerrada, pero Él, con su poder, con su autoridad, con su maravilloso amor, Él se dignó abrir, tocar mi corazón, y hoy yo puedo entender que si no fuera por Él, no tendría esta bendición de la salvación. Entonces Jesucristo, realizando y trabajando su oficio, lo hace para nuestro propio beneficio, para nuestra salvación. Y así se ha visto en toda la historia, en la Escritura, y Él sigue trabajando de esa manera hasta hoy en día. El oficio de Jesús es para nuestra bendición. Él también ejerce oficio de sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Intercede por nuestra vida, intercede por lo que nosotros somos. Y de esto habla también la Escritura en Hebreos 9:26. Si ustedes pueden buscar ahí desde su lugar esta palabra, es maravillosa esta palabra. Entonces yo les invito a que puedan buscar Hebreos capítulo 9, versículo 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Como sacerdote, Él se presentó por sí mismo una vez y para siempre, y Él mismo ofreció al Señor sacrificio vivo. Ese sacrificio era para nuestro lugar, ese sacrificio era para nuestro favor, ese sacrificio era para que Dios pueda recibir la ofrenda de paz, la ofrenda de vida, y Jesucristo mismo lo hizo por nosotros. Por ese motivo también nosotros decimos que Jesús es precioso para nuestra vida. El oficio de Jesús como sacerdote satisfizo la demanda legal que Dios requiere de nosotros. Sin esa demanda legal, entonces Jesucristo no hubiese complacido al Padre, porque para el perdón y para la remisión del pecado era necesario que existiese la muerte. ¿Y qué hizo Jesús al ofrecerse como sacerdote? Al ofrecerse como persona en nuestro lugar, Él tuvo que ofrecerse como sacrificio, y así satisfizo la demanda legal de parte de Dios. La muerte era la consecuencia del pecado y Él pudo cumplir eso por nosotros. Por ese motivo también nosotros podemos decir que Jesucristo es precioso porque satisfizo la demanda de Dios a favor de nosotros. Hoy Jesús es Señor, Jesús es Rey, Jesús es no solamente Señor, sino que es Rey de reyes y Señor de señores. Qué preciosa palabra,
Qué preciosa promesa tenemos cuando sabemos que Jesús es Señor de señores. No existe otra persona más grande que tenga más poder que Él. Él es Rey de Reyes, porque Él, no existe otro Rey más poderoso que Él. Y como Rey, Él sabe nuestras necesidades. Y como Rey, Él nos brinda todo lo que necesitamos. Como Rey, Él cuida de nosotros. Como Rey, Él nos ofrece un lugar donde podemos estar seguros y donde podemos tener vida eterna y abundancia también. ¿Qué otra clase de Rey existe que hace todo esto por nosotros? No existe, solamente Jesucristo es el que hace por nosotros. Su trono, dice, su trono, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, por los siglos, por el siglo del siglo, dice la Escritura. Esto tiene que ver con el Rey que gobierna y ejercita su voluntad y los efectos, su poder, gloria. La conciencia de los hombres debe contemplar el poder, la voluntad y la bendición que viene de parte de nuestro Dios. Si nosotros estamos cada día caminando, si nosotros cada día estamos esforzándonos y nuestro deseo es ganarle a Cristo, tenerle a Cristo en nuestros corazones suficientemente, entonces lo preferimos por encima de todo lo demás, por encima de todos los demás. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Preferirle a Jesús por encima de todos los demás. ¿Qué puede ser tan importante que Jesús mismo? Si preferimos a Cristo por encima de todas las cosas, no podemos vivir sin Él. Esa es la palabra que nosotros tenemos que asumir. Si nosotros le tenemos a Jesús por encima de todas las cosas, de todos los demás, entonces no podemos vivir sin Él. Ayer estaba escuchando también el mensaje que nuestro hermano estuvo hablando sobre Job, y me gustaría leer un pasaje de Job en el pasaje de capítulo 30, versículo 28. Job capítulo 30, versículo 28, y dice así: ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces, mi piel se ha ennegrecido, dice, y se me cae, y mis huesos arden de calor, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Un hombre que ha sufrido tanto, un hombre que ha perdido todo, un hombre que se sintió completamente mal en su estado anímico. Sin embargo, al terminar la jornada de su sufrimiento, Dios le ha hecho precioso y él asume que su Redentor vive. Esas palabras que Job experimentó en su vida, la palabra de esperanza, hizo que su vida postrera sea mejor, sea precioso, preciado. Eso es lo que pasa cuando nosotros le tenemos a Jesús como nuestro todo y cuando nosotros preferimos solamente a Él. Nuestra vida postrera será más preciosa la que tenemos hoy. Y no podemos darle la espalda, no podemos disminuir a Jesús en nuestra vida porque Él es realmente precioso. Si valoramos a Cristo sobre todas las cosas, no nos duele tener que pasar por lo que sea para obtenerlo. Está mi alma apegada a ti, dice el salmista. Está mi alma apegada a ti.
Que así sea en tu vida y así sea en nuestra propia vida siempre. Que nuestra alma esté apegada a Dios siempre. Eh, el Salmo 63:8 ustedes pueden buscar eh, en su vida. En Cantares, por ejemplo, dice: hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. ¿Quién es el que ama nuestra alma, hermano? ¿Quién es el que ama nuestro ser? Si sabemos que Jesús ama nuestro ser y entregó todo por nuestro ser, ¿cuánto más nosotros hoy? Nuestra decisión debe ser de asirlo a Él, de tenerlo a Él en todo momento. No tendría que existir ningún obstáculo que, que nos depare o que nos separe de Él, porque Él es precioso para nosotros. Si valoramos a Cristo por sobre todas las cosas, renunciaremos por Él a nuestra concupiscencia más querida. Si Él es nuestro todo, tendríamos que también tener valor para renunciar a aquellos que están atormentando nuestra vida, y eso tiene que ver con nuestra propia concupiscencia. Pablo decía en su profundo momento de dolor y también de tristeza y de soledad, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Él anhelaba a Cristo, él anhelaba tener a Cristo. Para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En este sentido podemos decir también que Cristo debe ser en nuestra vida lo más preciado y lo más precioso. Si valoramos a Cristo por sobre todas las cosas, estaremos dispuestos a ayudar a otros y tener parte con Él. Esta es nuestra misión ahora. Si tenemos a Cristo por encima de todas las cosas, también nuestro corazón vamos a abrir para compartir con otro la palabra de Dios. Nuestro corazón va a estar abierto para ayudar a otro, para orar por otro, para tener compasión por otro, para tener amor por otro, porque eso hace Cristo en nuestra vida. Nos permite amar, nos permite compartir, nos permite servir, nos permite vivir para darle a otros el amor de Cristo. Yo, por mi parte, les deseo un día de bendición, queridos hermanos y amigos. Yo, por mi parte, anhelo a Cristo. Yo, por mi parte, deseo inquirir a Cristo. Deseo tener más a Cristo. Y esa misma manera yo quisiera también que ustedes en su lugar lo prefieran a Él. Porque Él es precioso en su persona. Porque Él es precioso en su oficio. Porque Él debe ser amado por encima de todas las cosas. Porque por Él, no por Él y solamente por Él podemos vivir, y sin Él no podemos vivir. Si nosotros valoramos a Cristo por encima de todas las cosas, Él nos capacita también a renunciar todas las cosas que vienen e interrumpen nuestra comunión con Dios, nuestra concupiscencia. Si valoramos a Cristo por encima de todas las cosas, entonces también renunciaremos por Él a todas las cosas que nos inquietan y preferiremos a Él, solamente a Él. Estaremos dispuestos a ayudar a otros por encima de nuestros propios intereses. Si así hicieran tantos hombres en esta tierra, en esta bendita tierra, si prefiriesen a Cristo por encima de todas las cosas, esta tierra paraguaya sería mucho más bendecida aún. Y si esto aplicamos tan solamente en nuestra propia vida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, entonces también tendríamos la bendición más grande que nunca se puede experimentar en otras cosas. En este sentido, yo les invito en esta mañana a que podamos preferir a Jesús como alguien precioso y
hagamos todo lo posible que solamente Él sea más precioso en nuestra vida. Les envío un abrazo fraterno y una jornada de mucha bendición. Que esta semana sea una semana de mucha dicha y de mucha bendición en Cristo Jesús. Me gustaría orar por ti, me gustaría orar por cada uno de ustedes. Yo sé que hay un grupo de hermanos y hermanas que están compartiendo esta transmisión, y a aquellos que van a volver a mirar y a ver esta transmisión después, que puedan recibir también esta bendición de parte del Señor. Cristo es precioso y prefiramos a Él por encima de todas las cosas. Que nuestra preferencia sea Cristo siempre. Quisiera bendecir sus vidas orando por ustedes. Amado Dios, te agradezco tanto porque me has bendecido en esta mañana con este mensaje precioso. Yo prefiero a Cristo porque Él es precioso en su persona. Él es precioso en relación a sus oficios. Él es precioso porque Él nos da la vida. Sin Él no podríamos vivir. Él es precioso porque podemos nosotros vivir su vida cada día, y Él nos capacita para renunciar a nuestra concupiscencia, a nuestros pecados. Él es precioso porque nos da coraje, nos da su gracia y nos da valentía para amar a los demás y para servir a los demás. Señor, tenemos suficiente motivo, y quisiera, Señor, que tu gracia sea abundante sobre cada persona, sobre esta congregación a quien sirvo y a quien amo tanto en tu nombre. Y también bendigo a cada persona que estarán viendo este mensaje desde el lugar donde se encuentren, y sea, Señor, la paz en su vida y en sus corazones, y el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea lo que nos fortalezca hoy y siempre hasta que el Señor Jesús venga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto. Les bendigo en Cristo. Chao, chao, hermanos.